Hola, buenas. Nosotros vamos a analizar la independencia del país de Kosovo. Sin embargo, vamos a realizar también un análisis histórico de cómo llegó este país a lograr su independencia, por lo cual también analizaremos el territorio que fue conocido como Yugoslavia, territorio del cual hacía parte Kosovo. Comenzaremos con el devenir histórico antes de la declaratoria de independencia de este país. Empecemos entonces desde el inicio de la conformación de lo que se conoció como Yugoslavia. Pues es solo así que podemos entender bien qué fue lo que llevó a la desintegración de este país. Para esto vamos a tener en cuenta dos momentos históricos cruciales en la historia de la humanidad, como lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así las cosas, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, tenemos conocimiento de que se realizaron colisiones de imperios, alemán, austrohúngaro y más adelante el otomano y el reino de Bulgaria. Con el fin de esta Primera Guerra Mundial, las potencias centrales se desmembraron, naciendo así nuevos estados. Esto llevó a la conformación en el año 1918 del reino de los serbios, croatas, eslovenos, como compromiso de afianzar su carácter multicultural. Posteriormente, y con el Tratado de Trianón, se anexaron los territorios de Croacia y el norte de lo que actualmente se conoce como Serbia. Este reino se llamó Yugoslavia. El país dejó de existir de facto, tal y como se les mencioné con anterioridad, el día 6 de abril de 1941, cuando Alemania bombardeó Belgrado, un territorio dentro de lo que actualmente conocemos como Serbia, y luego lo invadió Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría, Rumania y se repartieron entre ellos. Cuando los aliados ganan la Primera Guerra Mundial, vuelve el país, pero ahora crearon el Estado Independiente de Croacia, el Estado Independiente de Montenegro y el Estado Independiente de Serbia. Ahora nos vamos al contexto de lo que sucedió durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra, en la que murieron muchos y tras la victoria del movimiento de los partisanos que lideraba Tito, fundaron el país como la nueva Yugoslavia socialista. En 1946, con la Constitución de Yugoslavia se establecieron 6 repúblicas constituyentes: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. En noviembre de 1946 se estableció como un Estado socialista y se llamó República Federativa Popular de Yugoslavia. En 1953 Tito fue presidente y en 1963 fue declarado presidente de por vida. En 1963 se llamó República Federativa Socialista de Yugoslavia. Yugoslavia, Estado federativo, fue socialista formada por 6 repúblicas, las cuales fueron Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Tito se distanció de la Unión Soviética y negó su ayuda a Moscú. No fue miembro del Pacto de Varsovia ni de la OTAN. En 1980 se puede decir que esta nación vivió su mayor impacto. Esto debido a la muerte de Tito, quien fue una persona que logró mantener unidas a 6 repúblicas por muchísimos años. Por cuestiones de tiempo debemos omitir también lo sucedido en los años 80 en relación a la crisis de deuda y desempleo que vivió Yugoslavia. En esta diapositiva podemos identificar un mapa de lo que se conocía como Yugoslavia. Ahora bien, y hablando en términos sucintos en relación a cómo fue el proceso de declaratoria de independencia del territorio de Yugoslavia, tenemos que entender primero que esta zona de los Balcanes es un área geográficamente habitada por varias etnias, como lo mostré en el gráfico inmediatamente anterior, y que estas etnias fueron doblegadas al sometimiento de varias potencias en cada fase de su historia, buscando siempre la expansión territorial y el control del poder desde el Imperio Romano, Bizantino, Austrohúngaro y el Otomano. También existe otro aspecto muy importante y es el hecho de que habían disputas religiosas dentro de este territorio, ya que cada pueblo tenía sus propias creencias y las potencias venían con otras ya preestablecidas. Si bien entendemos que para que se lograra la independencia de los territorios que constituían Yugoslavia, tales como Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro,
Existieron diferentes sucesos históricos, además de los que les mencioné, que llevaron a esta independencia. Sin embargo, ese no es el tema central en esta exposición. Por ende, solamente vamos a especificar en qué año cada uno de estos territorios logra su independencia para luego centrarnos en Kosovo específicamente. Así las cosas, tenemos que en Eslovenia lograron su independencia en junio de 1991, en Croacia en junio del mismo año, en Macedonia en el año 1991, en Bosnia y Herzegovina en 1992, en Montenegro en el año 2006 y Kosovo finalmente en el año 2008, que es el país en el cual nos centraremos a continuación. Para analizar el proceso de independencia de Kosovo tenemos que remontarnos a los años entre 1989 a 1998, en los cuales el presidente de Serbia, Slobodan Milošević, suprime la autonomía de la cual gozaba Kosovo desde que se creó la República de Yugoslavia y estipulaba en la Constitución de 1974. En 1999 estalló la guerra en Kosovo, que enfrentó a la OTAN y del Ejército de Liberación de Kosovo contra la República Federal de Yugoslavia. Debido a esto y en el mismo año, la OTAN, con el apoyo de las Naciones Unidas, despliega una misión de seguridad en Kosovo, convirtiéndolo en un territorio de protectorado auspiciado por la ONU. Finalmente, la ONU en el año 2007 comienza a intentar negociaciones entre los gobiernos de Serbia y Kosovo, tanto así que encargaron las mediaciones al expresidente finlandés Martti Ahtisaari, quien recomendó la independencia de Kosovo como única opción. Pero había un problema, y es que en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia siempre se opuso a esta independencia y no pudieron llegar a un acuerdo. Esta falta de negociación entre Rusia y Kosovo hace que Kosovo proceda a hacer una declaratoria unilateral de su independencia en el año 2008. Entonces sí, Kosovo en 2008 declaró su independencia. Era necesario devolver la paz a un pueblo que había vivido tantas barbaries. Por esto, el primer ministro anuncia en ese preciso instante que Kosovo sería una república democrática, multiétnica y no discriminatoria, un país que garantizaría los derechos de todas las comunidades. Es por esto que la independencia de Kosovo es de gran importancia, ya que Kosovo, tras varios años de mucha violencia y guerra, alcanza tan anhelado sueño como la independencia, sirviendo de ejemplo para otros pueblos. Sin embargo, esto no fue del todo aceptado por el ministro serbio y su aliado Rusia, los cuales se mantuvieron en su postura, diciendo que se estaba frente a la proclamación de un Estado falso. Sin embargo, ya se querían evitar más tensiones y más conflictos que desataran nuevos periodos de violencia. Es por esto que la Unión Europea y Estados Unidos reforzaron la vigilancia con el fin de ayudar al gobierno kosovar a construir un Estado. Los requisitos de statehood son una serie de elementos plasmados en la Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes del Estado, los cuales establecen los requisitos del derecho internacional que se deben reunir para que se declare la existencia de un Estado. Ellos son: primero, una población permanente. En el caso de Kosovo, para el 2008, fecha en que se declaró su independencia, su población estaba conformada por alrededor de 1 millón de personas. Actualmente su población supera los 2 millones, entre los cuales se encuentran kosóvares y serbios que viven en el territorio. Segundo, un territorio determinado. Sin lugar a duda, Kosovo se encuentra ubicado al sureste de Europa, cuya capital es Pristina, limitando a su vez con Bulgaria, Macedonia y Montenegro. Tercero, un gobierno. Kosovo es un país que tiene un gobierno democrático, representado desde 2008 por su presidente Fatmir Sediun y por su ministro Hashim Thaçi.
Cuarto y último, la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Este requisito va de la mano con el reconocimiento y hace referencia a que Kosovo ha logrado desde el 2008 mantener una independencia y además demostrar que es una región autónoma y que cuenta con el apoyo de algunas potencias, como lo son Francia, Estados Unidos y Alemania. Bien, a continuación hablaremos sobre el reconocimiento internacional que ha tenido la independencia de Kosovo y si este se puede clasificar como constitutivo o como declarativo. Para empezar, es importante mencionar que Kosovo es uno de los países más jóvenes del mundo, pues a diferencia de la Declaración de Independencia de 1990, que solo reconoció en ese momento a Albania, la segunda Declaración de Independencia, es decir, la que se llevó a cabo en 2008 y sobre la cual estamos tratando en este momento, ya ha sido reconocida hasta el momento por más de 90 estados miembros de la ONU. Sin embargo, muchos estados también han mostrado su oposición a la misma, estados como Serbia, España y Rusia especialmente. Incluso Serbia anunció que retiraría a su embajador de todo estado que se atreviera, por decirlo de alguna forma, a reconocer esa independencia de Kosovo y ha cumplido con ello, es decir, que así lo ha hecho. Entonces, hasta ahora, dos puntos importantes. Primero, que en el año 2008 esta declaración contó con un mayor respaldo internacional, también por parte de la ONU y también por algunas potencias mundiales. Aquí podemos ver algunos países que reconocieron esa independencia como algunos países opositores a la misma. Vemos que está Estados Unidos, quien, como ya hemos visto, jugó un papel muy importante también en la década de los 90 cuando se presentó el fuerte conflicto entre Kosovo con los serbios y yugoslavos. También lo reconocieron Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Australia. Como vemos, son países que son potencias mundiales. Entonces es importante tener en cuenta que Kosovo contó con este respaldo y por eso también se posibilitó de mayor manera esta independencia, cosa que no ocurría antes. Países que no lo reconocieron como Serbia, Rusia, China, España, India. Por lógicas razones, Serbia nunca, ¿cómo decirlo? Nunca ha aceptado perder la soberanía sobre el territorio de Kosovo. Por tanto, siempre ha sido un opositor persistente, por decirlo de alguna forma, y nunca ha reconocido su independencia. Con base en todo esto, podemos concluir entonces que el reconocimiento que se ha dado internacionalmente a la República de Kosovo ha sido declarativo. ¿Y por qué concluimos esto? Puesto que este reconocimiento se limita a comprobar una situación ya existente con anterioridad. En este orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que Kosovo ya era una región autónoma desde la antigua Yugoslavia, es decir, que contaba con cierta independencia en cuanto a su administración y su manejo, ¿ya? Entonces, desde antes ya venía como con cierta independencia, por decirlo de alguna forma. Sabemos que en la época de los 90 los serbios intentaron menoscabar esa independencia y pues se presentaron ahí toda la serie de guerras en las cuales intervino Estados Unidos, intervino la OTAN y que ya cuando finalizó en 1999 el gobierno de Kosovo se dejó en manos de la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, en el 2007, las Naciones Unidas propusieron la independencia supervisada de Kosovo para que ya en el 2008 el Parlamento de Kosovo declarara de manera unilateral su independencia. Entonces, con base, digamos, en todo ese recorrido histórico, podemos ver que Kosovo ya sostenía una población, un territorio, digamos, en el mapa, pues, y un gobierno que, aunque presentaba diferentes conflictos, ahí estaba, y aunque estaba como en disputa con los serbios por su soberanía y habían intervenciones y guerras, ahí estaba, a diferencia de, digamos, lo que sería un reconocimiento constitutivo, en donde después del reconocimiento es que se empiezan a evidenciar los elementos como la población en territorio. No, aquí lo que hacen las naciones es reconocer, por decirlo de alguna forma, que hay una población, que hay un territorio y que hay un gobierno y que se llama Kosovo. Entonces, día a día, desde pues, su independencia, se han ido sumando diferentes países, incluidos la mayoría de la Unión Europea, ¿ya?
Con base en eso es que pues concluimos que el reconocimiento es declarativo, y también queremos mencionar aquí que después de 12 años de independencia, 12 ya llevan pues del 2008 a 2020 que estamos actualmente, más de 100 países lo han reconocido como república, como repito una vez más la mayoría de la Unión Europea, y sin embargo la situación sigue siendo inestable, puesto que Kosovo sigue teniendo uno de los productos internos brutos más bajos de Europa, y en la sociedad internacional continúa pues cierto malestar, puesto que nunca se llegó a un acuerdo como tal con Serbia, sino que se hizo de manera unilateral e independiente, y las Naciones Unidas tampoco han vuelto a tomar una decisión al respecto. Muchísimas gracias por su atención.